cacao venezolano es reconocido como el mejor cacao del mundo por sus características de sabor y aroma fuertes e inigualables. De ahí que los mejores chocolates son fabricados con nuestro cacao. Hoy en Agrotendencia conoceremos cómo es la producción de cacao y cómo es transformado en el sabroso chocolate. El árbol de cacao es originario de América, donde ya era conocido por algunas culturas antes de la llegada de los colonizadores europeos. Los aztecas utilizaban la semilla de cacao como moneda en las transacciones comerciales. Desde el siglo XVIII hasta hoy, Venezuela ha sido un importante productor de cacao. Al principio, este producto, considerado como uno de los más finos del mundo, era la base organizadora de la sociedad, especialmente en la provincia de Caracas. Durante los siglos XIX y XX fue desplazado como fuente principal de divisas, primero por el café y luego por el petróleo. El descubrimiento del petróleo que hizo que los gobiernos enfocaran más el dinero, el ingreso fácil, las dos guerras mundiales y las fallidas políticas del Fondo Nacional de Cacao devastaron el sector agrícola cacautero. Y solo después que entramos en un proceso de apertura comercial a partir del año 89-90 es que empezamos a entender de que teníamos una ventaja comparativa en el cacao venezolano y que valía mucho la pena enfocar el futuro sobre la base de reconstruir ese bien nacional en productos con valor agregado nacional. La producción de cacao tiene un significado social e histórico en la economía del país y es identificado como el primer rubro agrícola de exportación. Le ha dado a Venezuela un reconocimiento internacional desde la época de la colonia. El cacao es un cultivo de tierras cálidas y húmedas. La planta de cacao alcanza una altura de 4 a 5 metros. Tiene pequeñas flores rosadas que se forman en el tronco y en las ramas más viejas. Las semillas de cacao poseen un sabor amargo. Estas contienen gran cantidad de grasa, conocida como manteca de cacao. El cacao es en valores promedios un 52% de grasa y la grasa absorbe los olores, los aromas que tengan alrededor. De ahí provienen esos aromas que vamos a percibir en el cacao. De ahí la variación dependiendo de la zona en la cual se cultive. Desde el punto de vista botánico, la planta de cacao se clasifica en 3 grandes grupos: el criollo, el forastero y el trinitario. El Fondo del Cacao en Venezuela distorsionó la clasificación del cacao en términos como se conoce en el mercado mundial y estableció 3 categorías: el extra fino, fino de primera y fino de segunda, dando por enterado que el fino de primera era un cacao fermentado y el fino de segunda era un cacao no fermentado. Habida cuenta que el cacao venezolano en su totalidad tiene un origen criollo, o sea, se conoce como un cacao criollo por razones del aroma y el sabor que tiene, a diferencia del forastero, producido en Brasil, en África, etcétera, que no tiene esa característica de olor y de sabor. No hay en la práctica un cacao que no se fermente parcialmente. Entonces, pero el único sitio en el cual efectivamente se cumple la labor de fermentación es en la zona de Barlovento. Y de allí sale el más conocido, que es el carenero superior. La producción del cacao comienza con la selección de los materiales más adecuados de acuerdo a las diversas zonas en donde se cultiva. La producción cacaotera venezolana está distribuida principalmente en 3 zonas. Dependiendo de donde provengan los granos de cacao, las características sensoriales de los chocolates van a variar. Van a variar en función de esas notas de sabor que vamos a percibir al degustar un chocolate.
Por ejemplo, tenemos granos de cacao que provienen del oriente del país, el muy famoso y conocido Río Caribe. Las notas que sobresalen en este tipo de cacao están muy relacionadas a maderas, bosque húmedo y pequeñas notas o notas que no permanecen mucho tiempo en el paladar, como son de miel o jazmín. Luego, si vamos bajando hacia el sur de Venezuela, nos conseguimos en el estado Barinas, que son granos San Joaquín. Estos granos San Joaquín son muy delicados en esas notas de sabor. Sobresalen frutas frescas como por ejemplo el albaricoque, el durazno y en muchas ocasiones las notas exquisitas de frutas exóticas como la piña. Si vamos hacia el sur del lago, conseguimos los granos de cacao casi de los más originarios y las notas que se perciben en él son a nueces. El rendimiento promedio de los productores de cacao venezolanos es de alrededor de 250 kilogramos por hectárea, muy bajos si los comparamos con algunas unidades de producción que realizan prácticas agronómicas conocidas y de muy fácil aplicación. Tradicionalmente, nuestros productores de cacao no han perdido la costumbre de ser cultivadores de cacao. Por diferentes razones, se limitan a ser cosecheros de cacao. Es necesario que cambiemos de actitud como productores de cacao. Dejemos de ser un productor meramente extractivo, cosechador de cacao, y pasemos a ser un país cultivador de cacao. Esto lo digo porque uno de los mayores problemas, yo tengo una manera de definirlo, que el mayor problema del cacao es la bandonitis. Una enfermedad que no es intrínseca de la planta, sino por distintos factores externos. El cacao está abandonado por el propio productor, por falta de una política agrícola dirigida a esta, por los propios comercializadores, por la propia industria, que tenemos que cambiar todos para recuperar el cacao venezolano. Con prácticas de mejoramiento o rehabilitación de las plantaciones, prácticas que básicamente se reducen a un programa de poda de esos árboles, algo de fertilización, de manera que podamos fácilmente, porque lo hemos hecho en experiencias piloto, pasar de 300 kilos a 600 kilos y en algunos casos productores que han cultivado cacao y han mantenido esas prácticas, hoy en día tienen rendimiento de 1000 kilos por hectárea. Al regreso sabremos cómo debe ser el manejo agronómico para obtener buenos rendimientos. Tradicionalmente, la forma más utilizada para la propagación de las plantas en vivero es a través de semillas, pero actualmente la más recomendada es a través de injertos o estacas, la cual le da la ventaja a los productores de escoger las plantas más productivas e injertarlas, lo que le da una mayor producción en cuanto a cantidad y calidad de granos. Las semillas permanecerán en el vivero durante 6 meses. Por eso es importante que en este periodo sean expuestas a condiciones de luz y humedad lo más similares al área donde se realizará la fundación. Pero hay una etapa inicial en la fundación que es que debemos establecer, dado que el cacao es un cultivo que se da bajo la sombra, debemos establecer 2 tipos de plantaciones inicialmente. Una es de sombra temporal, que normalmente la hacemos con cambur, topocho o plátano, y al unísono establecer una plantación de árboles muy altos con una buena cobertura, que se usa normalmente el bucare, samán o la caoba, con el fin de que estas plantaciones que se usan como sombra le den una cobertura a la planta del cacao. Después de transcurrido este primer periodo en donde las plantas son llevadas a campo y trasplantadas con una separación de 3 metros entre ellas, comienza el mantenimiento de la plantación, en donde es fundamental la poda. Existen 2 tipos de poda. La poda de formación, que se va haciendo en la medida que ese arbolito de cacao va creciendo,
debemos darle una arquitectura donde se permita la entrada de la luz a esa planta. Cuando ya está en la fase de producción, nosotros necesitamos un árbol que tenga una altura donde el productor de cacao lo alcance con facilidad, porque como vemos, el cacao se produce principalmente sus frutos en el tronco principal y en las ramas propias que llamamos el molinillo. La situación que se presenta normalmente en Venezuela es que dejamos crecer libremente ese árbol y se pierden los frutos maduros porque las varas que inicialmente o comúnmente se utilizan son de 3 y 4 metros. Eso influye en porcentaje de pérdida del cacao porque no los cosechan. En el cultivo de cacao, la fertilización es baja, ya que se siembran en terrenos vírgenes o poco intervenidos, en donde el reciclaje de materia orgánica y nutrientes es permanente. En la etapa de vivero hay que mantener un buen control de plagas y enfermedades, ya que en esta fase la planta es sumamente delicada y necesitamos tener una planta bien desarrollada alrededor de los 5 meses para que pueda ser trasplantada al campo. Las malezas que se presentan durante el cultivo de cacao son controladas casi siempre manualmente, con la ayuda del machete o con desmalezadora. La limpieza del área se realiza básicamente 2 veces al año, en la entrada y en la salida del periodo de lluvia. Para el manejo de insectos plagas, procuramos minimizar las poblaciones de estos insectos a través del uso de trampas cebadas con feromonas, con atrayentes. También utilizamos hongos entomopatógenos, utilizamos prácticas culturales para minimizar las poblaciones de insectos plagas. Igualmente, todo este tipo de labores se llevan a cabo para resolver los problemas de hongos que son bien importantes como perjudiciales en el cultivo. La mazorca de cacao se forma en un periodo aproximado de 150 días. Cuando presentan un color amarillo o anaranjado, están listos para ser cosechados. La cosecha se realiza de forma manual, mediante una vara desgarradera con ganchos para alcanzar las mazorcas que se encuentran más altas. Estas son dispuestas en montones para luego abrirlas y sacar los granos que son llevados al siguiente proceso, que es la fermentación. Después de la cosecha de la mazorca de cacao, los granos son colocados en cajones de madera para su fermentación. Estos cajones están hechos de madera de saki-saki o de apamate que ofrecen resistencia y no generan ni mal olor o sabor que dañen la calidad del grano. Este proceso dura entre 3 y 7 días dependiendo del tipo de cacao y de las condiciones ambientales. En Venezuela, el proceso de fermentación depende de las regiones. El cacao de Barlovento es fermentado en un 80%, el oriental en un 5% y en el sur del lago en un 40 a 50%. Después de la recolección y fermentación hay que secar los granos para disminuir al máximo la humedad y evitar el crecimiento de hongos. El secado de los granos de cacao se realiza en patios de secado a pleno sol, donde la masa de granos se extiende y se le da vueltas varias veces durante 3 o 4 días. Los procesos de secado y fermentación son tan importantes como la calidad genética del cacao, que de manera conjunta le dan el aroma y sabor al producto final. La calidad del cacao está determinada principalmente por las características físicas del grano y por su sabor. El cacao venezolano es reconocido de primerísima calidad por lo exquisito y aromático. Sus notas frutales, maderas, sobresalen muchísimo. Cuando nos comparamos con un cacao africano, el cacao africano es más resistente a las plagas, a las condiciones climáticas, pero es muy pobre en sabor.
Cuando los productores traen su cacao a los centros de recepción, estos son pesados y almacenados en sacos de 60 kilogramos, que siempre deben ser de fibra natural y almacenarlos en sitios frescos y bien ventilados, porque el grano de cacao es muy higroscópico, lo que quiere decir que absorbe mucho la humedad y los olores del ambiente, lo que afecta la calidad del producto final. En el país existen diversas formas de procesar los granos de cacao, dentro de los cuales podemos encontrar desde procesos muy artesanales hasta procesos industrializados. El procesamiento tradicional artesanal es muy familiar, donde el grano luego de fermentado y secado es tostado en un fogón de leña. Posteriormente es descascarillado a mano para luego ser molido y así obtener una pasta gruesa. Con esta pasta se elaboran chocolates al agregarle azúcar, leche y frutas confitadas. De igual manera podemos conseguir procesamientos artesanales con uso de tecnología. En este caso, el grano es clasificado por tamaño. Luego es tostado en una plancha calentada a gas. Posteriormente es descascarillado y limpiado en una trilladora rudimentaria. Este grano descascarillado es pasado por 3 molinos diferentes para así obtener una pasta fina. Esta es colocada en moldes y llevados a refrigeración. Al regreso conoceremos cómo se comercializa nuestro cacao. La industria procesa el grano de cacao en una primera fase para la obtención de productos semielaborados como manteca de cacao, licor de cacao y polvo de cacao, que luego son utilizados en una segunda fase para la fabricación de productos terminados como chocolates, bebidas achocolatadas y productos farmacéuticos. Una vez que los granos son llevados al almacén de la empresa, se les toma una muestra para determinar la humedad, tamaño y porcentaje de granos defectuosos. Posteriormente, los granos de cacao son limpiados para eliminarle todas las partículas extrañas, para luego ser trasladada a los silos desde donde son enviados al tostado. Después del tostado viene el descascarillado. Esa parte del descascarillado es una parte donde se le quita la concha al grano y este a su vez pasa a una máquina que se llama el premolino. El premolino agarra lo que llamamos la granilla, que es el grano sin la cáscara y sin el embrión, y pasa al premolino, donde se produce un proceso de transformación física que pasa el cacao de un estado sólido a un estado líquido. Y ahí pasa a otra máquina que sería el molino de bola, el cual ya lo transforma en cacao masa, o en el argot de la confitería se llama licor de cacao. Este es almacenado en cajas de 20 kilogramos. Luego esta mezcla es prensada para separar la manteca de cacao y obtener unas tortas, las cuales son como unas monedas gigantes de color marrón. La torta de cacao, la cual hay que triturarla y pulverizarla para convertirla en cacao en polvo, el cual es empaquetado en cajas de 20 kilogramos. Y la manteca de cacao se traslada a tanques de decantación y luego se almacenan en cajas de 20 kilogramos. Chocolate es el producto elaborado a partir de licor de cacao, manteca de cacao, azúcar, con la adición o no de sólidos de leche. El chocolate blanco no contiene licor de cacao, está hecho solamente a base de manteca de cacao, leche en polvo y azúcar. Luego mezclamos el licor de cacao, la manteca y el azúcar para humectar y homogeneizar los componentes sólidos y líquidos con el contenido de grasa estrictamente necesario.
Para ello, estos ingredientes se mantienen por lo menos durante 5 a 10 minutos en el mezclador. Después, esta masa se traslada al prerrefinado para la molienda de azúcar y disminuir el tamaño de la masa. La masa pasa por unos refinadores que constan de 5 cilindros. Lo importante en el refinado es lograr que en el paladar no se sientan partículas arenosas de ninguno de los componentes del chocolate. Luego, a través de bandas transportadoras, la masa pasa a las conchas, que son unas ollas inmensas cuyo propósito es desenvolver el aroma, eliminar los ácidos volátiles y humedad. Terminado este paso, la masa se traslada a tanques de almacenamiento o tanques pulmón. De allí pasan al temperado. Finalizado el temperado, al chocolate se le da la forma de tableta, discos o gotas. En el caso de las tabletas, el chocolate es dosificado con pistones sobre moldes que transportan hasta el túnel de enfriamiento. Luego son separados por medio de golpes precisos tipo martillo. El último paso consiste en recubrir el producto con el empaque primario y embalarlo. Las tabletas de chocolate son puestas en contacto con el papel para envolver. Las gotas y discos caen directamente dentro de empaques plásticos para luego llevarlas al almacén de producto terminado. La producción nacional de cacao es de aproximadamente 14.000 toneladas anuales, utilizándose para el consumo nacional alrededor de 5.500 toneladas y las otras 8.500 son exportadas en forma de granos secos. Actualmente estamos exportando alrededor de 200 toneladas, 220 toneladas. Este año 2004, cosecha 2003-2004, tenemos una meta de exportación de 280 toneladas, 300 toneladas de un cacao de alta calidad y unas 150-200 toneladas de un cacao estándar. Nuestros principales clientes son clientes en la costa oeste de Estados Unidos. Tenemos chocolateros que fabrican productos con nuestro cacao en Francia. Estamos incursionando en el mercado de Italia. Son chocolateros de una nueva generación, chocolateros que están buscando productos de alta calidad, lo que llaman actualmente los chocolates gourmet. El cacao venezolano es extraordinario en su aroma y su calidad. Es algo de motivo de orgullo de todos. El rescate del cacao venezolano debe comenzar por aprender de los errores y trabajar decididamente para no volver a cometerlos. Producimos con dificultad el mejor cacao del mundo. Debemos unir esfuerzos para incrementar la producción e impulsar las iniciativas que desarrollen industrias chocolateras, para no solo exportar cacao en grano, sino productos con mayor valor nacional. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la semana que viene aquí en Agrotendencia.